Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Les doy la bienvenida a un nuevo culto de Doctrina para la Vida. Es un placer tenerlos aquí el día de hoy reunidos para escuchar la palabra del Señor. También a los hermanos que se han conectado a la plataforma Zoom, bienvenidos y espero que este momento sea gratificante para todos nosotros. Vamos a comenzar el culto con una pequeña oración. Lo principal siempre es poner todo en la mano del Señor. Cierren sus ojos, no lugar donde están. Señor, te agradecemos el día de hoy por traernos a tu casa un jueves más, Señor, un día más. Gracias, Señor, porque en esta semana, Señor, tu favor siempre ha estado con nosotros, tu misericordia. Señor, te queremos pedir que bendigas el culto de hoy, que nos hables a nuestra vida, Padre, que atesoremos cada palabra que tú pongas en nuestro corazón, Señor, y que la pongamos en práctica durante la semana. Dejamos este culto en tus manos, Señor, y si algún hermano viene en camino, Señor, apresura sus pasos para que pueda estar aquí pronto con nosotros. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. A continuación, leeré una lectura bíblica. Pueden acompañarme en Isaías 53. La palabra del Señor dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora nuestro hermano Oscar Zelaya va a entonar un himno basado en nuestro himnario Celebremos su Gloria. Nació en un pesebre humilde, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Cantemos, hermanos. Qué bella historia de su excelsa gloria, bajo el Salvador, Jesús mi Redentor.
nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomprensible. El Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor le levantó. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Don admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Es mi vida, mi redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. A continuación, nuestro hermano Yafet Sandres pasará a leer las noticias del fin. Buenas noches, hermano. ¿Cuál es la noticia del fin? Dice, número 1, la Corte Suprema intensifica el drama fronterizo de alto perfil entre Biden, Texas y Trump. Texas pudo hacer cumplir una ley de inmigración de línea dura criticada por sus adversarios como una afrenta a los derechos humanos, gracias a una enorme ayuda de la mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos. La intervención del máximo tribunal del país desencadenó un día de retorcido drama legal que solo exacerbó el caos sobre el abrumado sistema de inmigración del país, reforzó la politización de la Corte y avivó una nueva controversia sobre un tema que amenaza la reelección del presidente Joe Biden. La medida permite a Texas arrestar e incluso deportar a personas que sospechan que han cruzado la frontera ilegalmente. Un desafío flagrante a la autoridad del gobierno federal en tales cuestiones.
Entró en vigor brevemente después de que la Corte Suprema dijera que la ley podría continuar mientras se desarrolla un proceso de apelaciones inferiores. Sin embargo, el martes por la noche, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito volvió a suspender la ley, silenciando las celebraciones en el estado de la Estrella Solitaria. El panel de jueces que emitió el fallo nocturno ya debe escuchar los argumentos el miércoles por la mañana sobre el estatuto conocido como SB4. La nueva incertidumbre sobre la ley solo intensificará un feroz debate sobre la inmigración, impulsado por el presunto candidato republicano Donald Trump a medida que se intensifican las elecciones generales. Y aunque luego fue suspendida, la medida de la Corte Suprema permitió a los republicanos exhibir sus duras políticas de inmigración y afirmar que Biden perdió el control de la frontera. La Corte Suprema intervino en la controversia semanas después de que los republicanos en el Congreso anularan un compromiso conservador que endureció la política fronteriza incluyó sobre el tema a riesgo de alienar importante durante el electoral. Un juez federal de Austin impidió que concedió acciones de emergencia por parte de la administración Biden y otros. La Corte Suprema dijo el martes que la ley estar en vigor mientras se el fiscal general de Texas en unitorio del estado implementen la ley y sí utilizan toda su extensión para arrestar y deportar a presuntos inmigrantes indocumentados. Número 2. Israel enviará de regreso a Gaza a algunos pacientes palestinos que están siendo atendidos en los hospitales de Jerusalén Este. Las autoridades de Israel se están preparando para enviar de regreso a Gaza a un grupo de pacientes palestinos que estaban siendo tratados esta semana en hospitales de Jerusalén. El grupo de 22 palestinos de Gaza incluye 5 bebés recién nacidos y sus madres, pacientes de cáncer ahora en remisión y algunos compañeros que los habrían acompañado, según funcionarios del hospital. Todos habían recibido permiso de las autoridades israelíes para viajar a la ciudad de Jerusalén Oriental, ocupada por Israel para recibir atención médica avanzada. La mayoría antes del ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre. El organismo del Ministerio de Defensa israelí responsable de los asuntos palestinos, COGAT, ha estado presionando durante meses a los funcionarios del Hospital de Jerusalén Este para que proporcionen una lista de pacientes que ya no requieren tratamiento médico hospitalizado para poder enviarlos de regreso a Gaza. Se espera que los pacientes en esa lista que ha sido revisada aborden los autobuses hacia el cruce de Kerem Shalom, en la frontera entre Israel y Gaza. Entre ellos estará Nima Abu, quien fue traída desde Rafah a Jerusalén Este, embarazada de gemelos y dio a luz el 5 de octubre. Desde entonces, lo único que sus gemelos han conocido es la seguridad de una habitación en el hospital Macasel. Pronto, eso será arrancado y cambiado por la realidad de la guerra. Si vuelvo con los gemelos, ¿a dónde voy con ellos? ¿Dónde conseguiría pañales y leche? Preguntó ella entre lágrimas. Gaza ya no es la misma. Durante meses, Abu y otras 2 madres han compartido la misma pequeña habitación que rebosa de accesorios para bebés. En cada rincón se amontonan maletas y bolsos de lona. Biberones, latas de fórmula y animales de peluche ocupan todas las mesas disponibles. Podría regresar y luego invadir Rafah, dijo sobre el ejército israelí. Yo seré la responsable de cualquier cosa que les haga daño. Me estaba muriendo cuando vine aquí y me quedé con ellos para protegerlos, añadió, refiriéndose a sus gemelos.
pero permanecer en Jerusalén Este ya no es una opción. Como todos los que figuran en las listas de expulsión con quienes habló Abu, dice que está profundamente dividida entre la seguridad de Jerusalén Este y añorar a su familia y un hogar que ha sido irrevocablemente cambiado por la implacable campaña aérea y terrestre de Israel durante meses. Perdí a 43 de mis colegas, perdí a familiares, amigos y vecinos. Mi casa está arrasada. Tengo miedo de regresar y de repente arrepentirme de haber puesto en riesgo a mi nuevo hijo. Estas son las noticias del fin. Dios les bendiga. Continuamos, hermanos, con la lectura de la información semanal. Les invitamos a participar en los devocionales de oración y ayuno que se realizarán este viernes 22 de marzo en los siguientes horarios: de 7 a.m., 9:30 a.m., 12 del mediodía y 3 p.m. de manera virtual, y de manera presencial el culto de cierre en nuestras instalaciones a las 7 p.m. Recuerde que para esta Semana Santa tenemos también programada la serie especial de las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, comenzando con la primera palabra el domingo 24 de marzo en horario especial, único de 10 a.m. a 12 del mediodía. Luego, desde la segunda hasta la séptima palabra, se realizará vía Zoom desde el día lunes 25 al sábado 30 en horario de 6 p.m. a 7 p.m. Y el domingo 31 finalizaremos con el mensaje, la resurrección del Señor Jesucristo, también en horario especial único de 10 a.m. a 12 del mediodía. Será una semana de mucha bendición. Les invitamos, hermanos, a que puedan traer a sus acompañantes. Recuerde que la próxima semana es muy importante para nosotros los cristianos, ya que conmemoramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También les recordamos que comenzamos una nueva etapa en la construcción de nuestro templo. Con la ayuda de Dios y sus aportes levantaremos columnas, fundiremos vigas y la losa para edificar 6 aulas y un salón de usos múltiples para el uso de la escuela bíblica infantil, el discipulado de formación cristiana y el dispensario médico gratuito. Les motivamos a seguir aportando en las cuentas destinadas para la construcción. La verdad que el Señor nos ha bendecido grandemente con los avances que se han hecho en nuestro templo. A continuación, acompáñenme a leer el material de lectura de edificación. La Semana Santa. La Semana Santa es la celebración anual de la resurrección de Cristo a la vida después de su crucifixión y muerte. Pero para algunos, la Semana Santa carece de todo significado, salvo el secular. Para ellos, la Semana Santa es un momento para colorear huevos, esconderlos y hacer que los niños los busquen. Es el momento de declamar el mito del conejo de Pascua y de hacer alusión a sus continuas escapadas. Es el momento de regalar caramelos, sacar fotos y festejar en torno a la mesa familiar. Es un día para marcar el comienzo de la primavera y celebrar el rejuvenecimiento de la naturaleza y el reverdecer de la vegetación. Estas celebraciones de la Semana Santa, si no van más allá de esto, son una débil sombra del verdadero significado de la misma. Son tan vacías como un huevo de plástico, tan huecas como un conejo de Pascua de chocolate. La Semana Santa es una fiesta cristiana y las celebraciones cristianas se centran en el verdadero significado de la Semana Santa, la resurrección de Cristo hace 2000 años. Un hombre murió en una cruz, fue enterrado y 3 días después resucitó. Esta realidad que un hombre muerto volvió a la vida y vive para siempre es la razón por la que celebramos la Semana Santa. El significado de la Semana Santa es que el Hijo de Dios pagó el precio de nuestros pecados y resucitó para reconciliarnos con Dios. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La Semana Santa significa que nuestro mayor enemigo, la muerte, ha sido vencido. La Semana Santa significa que nuestros pecados han sido perdonados y que hemos sido reconciliados con Dios. La Semana Santa significa que Cristo es realmente el Rey y el vencedor, sentado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Efesios 1:21. El significado de la Semana Santa es que Jesús es el Señor de los nuevos comienzos, de los nuevos días y de las nuevas vidas.
La Semana Santa significa que el incomprensible y gran poder de Dios se manifestó plenamente en la tumba del jardín donde yacía Cristo. Ese mismo gran poder que resucitó a Cristo de entre los muertos actúa ahora en nosotros que creemos, igual lo supermitente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Efesios 1:19. El significado de la Semana Santa es que Dios puede mover montañas, dividir mares, restaurar la vida y hacer rodar la piedra. La Semana Santa significa que los pobres de espíritu poseerán el reino de los cielos, que los afligidos serán consolados, que los mansos heredarán la tierra, que los buscadores de la justicia serán saciados, que los misericordiosos encontrarán misericordia y que los puros de corazón verán a Dios. Mateo 5:3-8. El significado de la Semana Santa es que las promesas de Dios se hacen realidad en Cristo. La Semana Santa significa que podemos anunciar la buena noticia a los pobres, para libertad a los presos y que los ciegos recuperen la vista. Podemos liberar a los oprimidos y anunciar el año de la buena voluntad del Señor. Lucas 4:18-19. El significado de la Semana Santa es que el Evangelio, la proclamación de la emancipación de Dios, ha de ser anunciado por todas partes. Las buenas noticias hay que compartirlas. La Semana Santa significa que el amor es más fuerte que la muerte. El amor es como brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Eclesiastés 8:6-7. Fue por amor que Dios entregó a su único hijo. Juan 3:16. Fue por amor que Cristo murió en la cruz. Juan 15:3. Es por amor que el Señor ha resucitado. La Semana Santa está llena de amor. Después de todo, la Semana Santa significa que hay esperanza para nosotros, como dijo Jesús, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14:19. Ahora ha llegado el tiempo de diezmos y ofrendas. Cerremos nuestros ojos y vamos a dedicarle este tiempo al Señor. Señor, te damos gracias porque tú siempre eres fiel, Señor, porque todo lo que tenemos, Padre, es gracias a tu misericordia y es gracias a tu voluntad. Permítenos, Señor, ofrendar con un corazón alegre, Padre. Ser generosos contigo, Señor, y retribuirte a ti un poco de lo mucho que tú nos das, Padre. Te queremos pedir, Señor, que tu favor, Señor, nunca se aparte de nuestro lado, que siempre proveas, Padre, y que los hermanos que no tienen un empleo o están pasando una situación económica difícil, Señor, tú puedas proveerles, Padre, y puedas acompañarles en este momento, Señor, y que abras puertas, Señor, para que puedan mejorar, Señor, en sus finanzas, Padre, y puedan estar mejor, Señor, pero sobre todo que nunca se olviden, Padre, de que tú eres fiel, Señor, y que tú nunca dejas desamparados a tus hijos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Ahora ha llegado el momento que más nos gusta a todos, que es el momento de escuchar la palabra del Señor. Tenemos al hermano Augusto de Stephen, el cual va a seguir con la serie de los profetas menores y el estudio del libro de Osea. Que las cosas del mundo no cambian, nuestro país tampoco. Bien, hermano, el peor importante es el calor
¿cómo se llama? Mi escasez de agua, ¿verdad? O sea, la mano del hombre, ¿verdad? La mano destructiva del hombre. Muy bien, hermanos, continuamos con nuestro estudio del libro de Oseas. Que agradecemos al Señor que estamos acá juntos. Y también a todos los hermanos que nos acompañan vía Zoom, ¿verdad? En este estudio de la palabra del Señor. Bueno, habíamos avanzado en el capítulo 4, en el verso 15. Creo que llegamos a, ¿cómo se llama? A estudiar o analizar la mitad de ese versículo. Dice ahí en nuestras Biblias, dice, si fornicas, tú Israel, a lo menos no peques, Judá. Y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Muy bien, lo menos que el Señor esperaba es que el Judá, o sea, el reino del sur, no siguiera el mismo camino del reino del norte, que no se hiciera culpable, o que no pecara, ¿verdad? O que no se hiciera culpable también de pecado como el reino del norte, es lo que esperaban, era lo menos que el Señor esperaba, dice, lo menos, dice, no peque Judá. Entonces, aquí vemos que el Señor le da una prohibición, porque esa es una prohibición lo que dice ahí, ¿verdad? En el versículo 15, dice, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Habíamos hablado, hermanos, sobre Gilgal. El Señor les hace ahí una prohibición de no entrar en dos lugares que tienen una gran importancia en la vida espiritual del pueblo. Habíamos hablado de Gilgal, ¿verdad? Gilgal ya sabemos qué significa, ¿verdad? Significa oprobio, significa círculo de piedra, rodar. Tiene diferentes significados esta palabra Gilgal o el nombre asignado a un lugar. Y claro, ¿verdad? Uno de los principales sitios, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, ¿cómo se llama? Podemos decir, visitaba, o así, digamos, peregrinaciones. Era precisamente, sobre todo, porque había un monumento. Había 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Y era un recordatorio del poder de Dios, de cómo Dios había secado el río Jordán de la misma forma como había también secado el Mar Rojo para que Israel pasara medio. En la parte donde habla del Mar Rojo, obviamente estaba escapando ya de los egipcios, ¿verdad? Para dirigirse, ¿verdad? Hacia la tierra prometida. Ya cuando pasa el río Jordán, ya es la segunda generación la que pasa ahí, ¿verdad? Entonces esta segunda generación es la que iba a tomar posesión de la tierra prometida. Pero el Señor lo mismo, ¿verdad? Un acto milagroso, secó el río Jordán y pasaron en seco. Entonces Josué dice, bueno, recogió piedras, como lo había dicho, no eran piedritas, debe haber sido roca, 12 rocas. Y con ellos eligió un monumento cuando pasó el Gilgal, ¿verdad? Para que cuando los hijos preguntaran, ¿verdad? ¿Qué significa este monumento con 12 piedras? Les hicieran saber, ¿verdad? Que fue el Señor, Jehová Dios, ¿verdad? Hizo pasar a Israel en seco para tomar posesión de la tierra. O sea, que era una manifestación del poder de Dios,
de cómo Dios los introdujo a la tierra. Y no hubo ningún obstáculo, ¿verdad? Para que ellos entraran a la tierra prometida. No hubo ningún obstáculo. Así que el Señor ahí les dio paso a la tierra que fluye leche y miel. Y vemos también otros casos, ¿verdad? Ahí se le apareció el príncipe de los ejércitos de Israel. Esa es una teofanía, o sea, una manifestación visible para que Israel, o sea, para darle fortaleza a Josué. Y también para mostrarle de que no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, porque él, Señor, iba a pelear por ellos. Así que no había nada de qué jactarse. Y por eso ahí vemos que también en ese lugar se le apareció el príncipe del ejército de Jehová, por lo cual Josué también le adoró. Y ahí también. También en ese lugar fue circuncidada la generación, o sea, la segunda generación. Ahí fue circuncidada y ahí fue como una señal de que Dios quitó el oprobio de Egipto, o sea, la afrenta de Egipto para siempre. Y ahí mismo dice celebraron la Pascua y comieron del fruto de la tierra y cesó el maná, ¿verdad? O sea, que ahí hubo varios hechos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Varias cosas sucedieron ahí en Gilgal. Entonces, por eso es que, y ahora, bueno, ¿de ahora qué pasa? El Señor dice, bueno, ya no vayan a Gilgal, no vayan ahí. Otra de las cosas también en Gilgal, hermanos, ahí, también vimos la parte positiva, ¿verdad? De Gilgal, pero también se dieron muchos hechos negativos. Pues en Gilgal, ¿verdad? También es un testimonio de rebelión, porque precisamente ahí en ese lugar los israelitas le pidieron rey. O sea, queremos imitar a las demás naciones que tienen rey, ¿cómo se llama? Por lo cual nosotros también queremos rey. O sea, ¿cómo se llama? Ahí estaban prácticamente desechando, no estaban desechando a Samuel. Samuel era el último de los jueces, era un profeta del Señor. Y ellos, ¿cómo se llama? Justificaron y dijeron, mira, tus hijos no andan en tu camino. Pero, o sea, tus hijos no tienen la capacidad para juzgar. Entonces constituyeron un rey. Entonces, ahí en ese momento estaban desechando la teocracia. La teocracia, es lo que estaban ellos. Entonces el Señor se molestó. Lo mismo que Samuel, ¿verdad? Lo que dice, no es a ti que han desechado, sino que a mí. O sea, siempre hay una manifestación de lo que es la rebeldía del pueblo. Ahora el Señor les dice, miren, no entréis en Gilgal, no entréis. Parece que Gilgal, hermanos, como lo indica en Oseas 9:15, miren ustedes en sus Biblias, miren 9:15, dice, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. ¿Verdad? Toda la maldad de ellos. Todo lo malo que pudieran haber hecho de ellos fue en Gilgal. ¿Verdad? Es lo que nos dice Oseas 9:15. En Oseas 12:11 también nos habla de Gilgal. Dice, en Galad iniquidad. Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como son como montones en los surcos del campo. O sea, que altares se miraban ahí en Gilgal. O sea, lo que nos está diciendo que había abundantes altares ahí, ¿verdad? O sea, en el lugar donde era adorado el Señor, el lugar que debía ser un testimonio del poder de Dios.
la maldad del pueblo. Ahí, básicamente, ahí comenzó, digamos, toda la iniquidad del pueblo. O sea, toda la maldad de ellos, precisamente ahí fue. Y el caldo. Así como lo testifica, o sea, toda la maldad pasó ahí. Pero en otras versiones dice toda la maldad ahí se concentró. Y de ahí se esparció a todo Israel. Entonces el Señor dice, no subáis aquí. Los judíos siempre, bueno, miren, a través de la historia, los hombres han construido, digamos, monumentos, ¿verdad? Inclusive templos en lugares especiales, ¿verdad? Donde, digamos así, ha habido una manifestación del poder de Dios. Entonces, los judíos siempre eran muy apegados al sitio o al lugar, ¿verdad? O sea, que ellos siempre vinculan su vida espiritual con el sitio. Contrario a nosotros, hermanos, ¿verdad? Nosotros que vivimos bajo la gracia de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor se encontró con la mujer samaritana, la mujer samaritana empezó a deliberar con nuestro Señor Jesucristo, diciendo, bueno, nuestros padres sacaron agua de acá, ¿verdad? Nuestros padres adoraron aquí, ¿verdad? Pero vosotros decís que es en Jerusalén que hay que adorar, ¿verdad? Y el Señor viene y le explica, ¿verdad? Que la salvación viene de los judíos, ¿verdad? Pero que va a llegar un momento en que los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, ¿verdad? O sea, ya no será ni en este lugar ni en aquel, ¿verdad? Sino que el verdadero adorador no va a estar limitado, hermanos, a un sitio. Israel siempre fue de sitio. Y en ese sitio se debe adorar al Señor. Por ejemplo, Israel está ligado al templo. Actualmente están ligados al muro de las lamentaciones, donde supuestamente estuvo el templo de Salomón. Y ahí van a adorar. Y ahí van a presentar sus peticiones. Obviamente porque no viven bajo la gracia. Pero bajo la gracia, hermanos, ya no estamos limitados a un lugar. Si hoy no tenemos este lugar, digamos, podemos seguir adorando al Señor en otro lugar. Podemos seguir adorando al Señor en otro lugar. Porque dice el verdadero adorador en espíritu. O sea, en nuestro espíritu. El Espíritu de Dios nos hace adorar al Señor. Y en verdad. O sea, sabiendo a quién se adora. Conociendo a quién se adora. Conociendo. Ya no está limitado. Esa es la ventaja del nuevo pacto. Pero precisamente eso es. Por eso el nuevo pacto es superior al antiguo. El nuevo siempre nos lleva a un lugar. Perdón, el antiguo nos lleva a un lugar. El nuevo no. El nuevo es que el Espíritu viene a nosotros y nos convertimos en adoradores, Espíritu y en verdad. Entonces el Señor les prohíbe y dice, ya no entran a Gilgal. Posiblemente hacían peregrinaciones a ese lugar para adorar, o simplemente los padres llevaban a los hijos, ¿verdad? Para que supieran un poco de la historia de Israel. Cómo es que Israel llegó y conquistó la tierra prometida, ¿verdad? Por dónde entraron. Entonces, Gilgal era precisamente el testimonio de esto. Pero ahí toda la maldad, ¿verdad? Precisamente toda la maldad del reino del norte, ahí se concentró, ¿verdad? Ahí se esparció por todo. Entonces, por eso es que el Señor prohíbe que los del reino del sur hagan peregrinaciones para que no se contaminen, porque ahí en vez de ir a adorar, lo que va a pasar es que se van a contaminar de ir.
Judá obviamente va a fracasar espiritualmente, pero porque se va a contaminar con ídolos, ¿verdad? Se va a contaminar de ahí. Y precisamente como ya habíamos visto, ¿verdad? Que los templos o los altares donde se adoraban imágenes, en verdad, eran lugares, ¿verdad?, de centros demoníacos, ¿verdad? Donde la gente llegaba. Y dice que el espíritu de prostitución, ¿verdad? O sea, había en ellos un espíritu de prostitución que los inclinaba siempre a adorar imágenes y a darle culto. Sin embargo, Judá solo, es cierto que el Señor le prohíbe, ¿verdad? Pero la historia nos muestra, ¿verdad?, que el reino del sur fracasó espiritualmente. Y lo más interesante es que actuó peor que su hermana Samaria, como lo vimos ahí en Ezequiel, ¿verdad? Tanto así que el Señor le llama a Samaria, ¿verdad? O sea, a la capital del reino del norte le dice Samaria. Pero cuando se refiere al reino del sur, se dice Sodoma, ¿verdad? O sea que realmente, ¿verdad?, el reino del sur se convirtió en una Sodoma. Y se acuerdan de Sodoma, ¿verdad? Lo que significa Sodoma en la Biblia. Sodoma. Sodoma era una ciudad perversa, pecadora contra Dios. Tanto así que la maldad, dice, subió hasta el cielo, como queriendo decir, ya rebasó el límite que Dios permite. Entonces ya Dios tiene que actuar contra esa ciudad. Entonces por eso envía a los ángeles. Y era tan corrupta esta ciudad, ¿verdad?, no podía llegar un extranjero ahí porque dice, bueno, queremos conocerlo. Y desde los más jóvenes hasta los más viejos. O sea, cuando llegaron ahí los ángeles, en forma visible, ¿verdad? Lot los recibió, los llevó a su casa y llegaron ahí un grupo de personas. Y cómo se me querían conocerlos, pero no en el sentido, hermanos, de como conocerlos, ¿verdad? El sentido ahí es que querían tener relaciones sexuales con ellos. O sea, estaba tan corrupta para que vean ustedes. Entonces Lot le dice, bueno, les doy a mis hijas, pero no me hagan este daño. Entonces dicen, no, dice, tenemos a los jóvenes ahí y te vamos a hacer violencia. Entonces vinieron los ángeles, arrebataron a Job, lo introdujeron a la casa y los hirieron con una ceguera. Pero ni aún así, hermano, ni aún así desistían ellos, ¿verdad? De cómo se llama, de lo que se les había metido. Todavía con la ceguera estaban buscando el lugar donde estaban los jóvenes para conocerlos. O sea, ni aún así aprenden. Yo no sé, pero me parece que antes, cuando había una catástrofe, las personas entendían. Yo, terremoto, digo antes, cómo están endurecidos los corazones de insensibilizados, diría yo. Porque a veces Dios tiene que actuar para sensibilizar los corazones, pero ni aún así, ¿verdad? La dureza del corazón del hombre es terrible. Cada vez más como que se endurece, ¿verdad? Se endurece. O sea, se hace como piedra. Había en una de esas trilogías, ¿verdad?, de cómo se llama, del Padrino, en la última. Había ahí un sacerdote, lo pongo como anécdota, y decía que los hombres, dicen, él agarra una piedra y la moja, ¿verdad? Y dice que, y cuando la saca, dice, todavía está mojada, pero el agua no ha penetrado en la piedra. Entonces dice, así pasa con los hombres.
Están rodeados del Evangelio, están rodeados de Dios, pero el Evangelio no ha entrado, porque siguen siendo una piedra. Veanlo para que darse cuenta. Me llamó la atención eso. O sea, hay gente, hermanos, profesantes de veras, están rodeados de la palabra, como nunca antes, pero todavía siguen durísimos. O sea, pero creen que son cristianos y tal vez no lo son, ¿verdad? Sino que profesantes. Muchas iglesias hay así, precisamente, duros, corazón durísimo, que van ahí como que van a una misa, ¿verdad? Mientras están ahí todo tranquilo y cuando ya van fuera, siguen con sus perversidades. Eso no es así, ¿verdad? No es así lo que el Evangelio nos enseña. El Evangelio es un cambio completo, cambio total de la vida. Es una nueva criatura. Lo que no pudo hacer la ley, lo que no puede hacer el legalismo, Cristo sí lo hizo. Entonces, de eso se trata, de un perdón, de una limpieza de la culpa, de una regeneración. Entonces, por eso Dios estableció el nuevo pacto, precisamente por eso. Después el Señor les hace otra prohibición al pueblo, que no subieran a Bet-Aven o a Bet-Aven. Mire que este es otro lugar que el Señor les prohíbe ir. El término Bet-Aven significa casa de la nada, precisamente casa de vanidad, algunos dicen casa de iniquidad. Pero ¿qué importancia tiene Bet-Aven en la vida espiritual del pueblo? Obviamente que íbamos a ver algunas cosas. En primer lugar, era una de las ciudades fronterizas con el Reino del Sur, ¿verdad? Es una de las ciudades fronterizas, en la cual el Señor le llama en forma despectiva ahí en Bet-Aven. Era un lugar de adoración al Dios de Israel, Jehová, Dios de Israel. Ahí se le apareció el Señor a Jacob, confirmando el pacto que había hecho con Abraham. También ese lugar era uno de los preferidos por el profeta Samuel, donde juzgaba al pueblo. O sea, el profeta Samuel se movía en varios lugares, en varios ciclos, movía en 3 ciclos, y uno de ellos precisamente era ese lugar. Pero Bet-Aven no era el nombre correcto, es el nombre que el Señor le llama en forma despectiva, queriendo decir casa de vanidad, casa de iniquidad, casa de la nada. Es una costumbre del Señor, ¿verdad? Cambiar los nombres, ¿verdad? Al Reino del Sur le llama Sodoma. Y curiosamente en el Apocalipsis todavía se le llama Sodoma. Y lo dice Juan, ¿verdad? Que el sentido espiritual es Sodoma y Egipto. O sea, como que Israel no cambió, ¿verdad? Jerusalén todavía se convirtió en una ciudad, ¿verdad? Pecadora. Pero bueno, ya se sabe, hermano, ¿verdad? No conocen a Dios, ¿verdad? Que sean pueblos escogidos de Dios, pero no conocen a Dios, ¿verdad? Eso es una paradoja. Pueblo escogido de Dios y no conoce a Dios. Increíble eso. Bueno, digo, es una paradoja, ¿verdad? Una paradoja. Muy bien. Bueno, este intercambio del nombre era para mostrar que Betel antes se llamaba Betel. Bet-Aven era Betel. Se le llamaba antes, Betel significa casa de Dios. Pero se había convertido en Bet-Aven, una casa de iniquidad. Y la peor iniquidad que pasó ahí, ¿verdad? En ese lugar, Jeroboam primero colocó ahí un becerro de oro.
y le dijo al pueblo: estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Para que vean ustedes cómo las cuestiones, cuando interviene lo político, lo religioso, es un desastre. O cuando se mezcla lo político con lo espiritual, termina en desastre. ¿Verdad? Porque el hombre pensaba en sí mismo: me van a matar si este pueblo va a Jerusalén a adorar al Dios verdadero. Entonces, mejor voy a poner, ¿verdad?, en ese paso, ahí en Betel, ¿verdad? Era como un paso para ir al reino del sur. Ahí voy a poner un becerro. Puso ahí el becerro de oro, y no solamente puso el becerro de oro, sino constituyó sacerdotes que no eran de la tribu del Leví, y también puso fiestas que no eran ¿cómo se llaman? Las fiestas que estaban en la ley. Entonces ahí fue una perdición. Por eso Jeroboam recibió este apodo: el que hizo pecar a Israel. Así se le llamó. Y con ese, podemos decir, con ese sobrenombre se quedó. Entonces, cuando se recuerdan de Jeroboam, dice: el que hizo pecar a Israel. Porque en verdad lo hizo pecar. Todo es para mantenerse como rey, para que no lo fueran a matar. Al final parece que los intereses políticos es lo que mueve a los hombres a hacer ciertas cosas, a que tengan que mezclar lo espiritual, que tengan que mezclar. Y eso termina, por supuesto, en un desastre. Entonces el Señor dice, les prohíbe peregrinar a ese lugar, ¿no? Porque ese lugar, con lo cual el Señor quería evitar que Judá no se contaminara. O sea, que no se contaminara del espíritu de prostitución que había ahí en el reino del norte, y especialmente en esos lugares que antes eran centros de adoración al Señor, ¿verdad? Pero lo convirtieron en centros de adoración a demonios. A eso lo convirtieron, haciendo toda clase de perversidades, todo tipo de perversidad. Esto es terrible, ¿verdad? Pero ese Señor, ¿verdad?, tuvo razón en establecer, en anunciar ahí en Jeremías un nuevo pacto, porque bajo el primero fracasaron, ¿verdad?, para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, como ven ustedes, estas prohibiciones tienen sentido. No quería que el reino del sur se contaminara, aunque solo duraron 130 años, pero más de un siglo duraron en su fidelidad al Señor antes de convertirse en Sodoma. Entonces, por lo menos sirvió de algo. Hay otra prohibición que les hace ahí. Dice: ni juréis, vive Jehová. Se le prohíbe a los habitantes del reino del sur jurar por el nombre de Jehová. Aquí hay algo muy interesante que dice el doctor C.F. Cale en su comentario, ¿verdad?, de los profetas menores. Dice: la ley ordenaba jurar por el nombre de Jehová, pero este juramento debía tener sus raíces en el temor de Jehová, para ser simplemente una emanación de su adoración. Los adoradores de ídolos, por lo tanto, no debían llevárselo a la boca. El mandamiento de no jurar por la vida de Jehová está conectado con las advertencias anteriores. Ir a Gilgal, adorar ídolos, y jurar por Jehová no pueden ir juntos. La confesión de Jehová en boca de un idólatra es hipocresía. Fingir a piedad es más peligrosa que la abierta impiedad, porque adormece la. O sea que ahí juraban, servían a los dioses, a los ídolos, pero también, ¿verdad?, juraban en el nombre del Señor. Y obviamente, hermanos, era muy serio jurar en el nombre del Señor, porque era confesar su nombre.
Y esa es la ley, que no debía tomarse el nombre de Dios en vano. Por eso es que cambiaron, ¿verdad? No le llamaban con su nombre, Yahweh, sino le decían solamente el nombre, o Adonai, ¿verdad? Dios Todopoderoso, Dios Altísimo, pero nunca pronunciaban el nombre, para no pecar, ¿verdad? Pero estos hacían así, ¿verdad? Juraban el nombre del Señor, ¿verdad? Yo no sé qué juramento, porque no iban a cumplirlos, obviamente. Porque cuando alguien juraba en el nombre del Señor es que lo iba a cumplir. Como cuando aquellos hombres, ¿recuerdan ustedes cuando Josué entra a la tierra prometida y entonces va derrotando, ¿verdad? Y va conquistando la tierra, y va entrando en ciudades y la va aniquilando. Y entonces decían unos hombres, ¿verdad? Que vivían lejos. Bueno, nos va a tocar a nosotros ahora. ¿Verdad? Mejor hagamos y pongámonos vestiduras rotas, o comemos un pan mohoso ahí, ¿verdad? Y entonces fueron y se presentaron a Josué, ¿verdad? Y como siempre les decía, mira, nosotros somos gente que vivimos lejos. Miren cómo nuestros vestidos, ¿verdad? Se han vuelto viejos, están rotos. Miren nuestro pan, ¿verdad? Se ha hecho mohoso y todo. Era para evitar que los mataran. Entonces le juraron por el nombre del Señor, ¿verdad? Que no los iban a matar. Fíjense ustedes. Después se dieron cuenta de que eran gente, ¿cómo se llama? De ahí, de la tierra de Canaán. Pero fíjense que a causa del juramento, no los mataron. Claro, los hicieron siervos. Saúl quiso exterminar a este grupo, ¿verdad? Y le fue mal a Saúl porque en compensación le pidieron a David, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que le dieron una compensación, y entonces David les envió 70 hijos y los ahorcaron, para que vean cómo era el juramento, ¿verdad? Aunque fueran sus enemigos, aunque fueran de lo peor, pero mediaba un juramento de que no iban a morir. O sea, en verdad, como le digo, está siempre subordinado a una adoración, ¿verdad? El pueblo, en verdad, era un pueblo que estaba adorándose y que Dios estaba con ellos. El doctor John Walbur comenta lo siguiente: los israelitas tenían el descaro de usar los nombres de Dios como juramento que hacían durante su culto inmoral e idólatra. La ley ordenó a Israel que jurara en el nombre de Dios. Sin embargo, representar la mascarada de adorar a Jehová mientras servía a otros dioses era la burla de las hipocresías. Era lo peor que podía haber, ¿verdad? Servir a ídolos es como querer servir a los ídolos, servir a Dios, estar dividido en dos, ¿cómo se llama? En dos pensamientos. Así como dice Santiago, el hombre de doble ánimo, habla del hombre que tiene dos almas. Así se traduce en ellos. El hombre que tiene dos almas es inestable, dice, en todos sus caminos. Pero, o sea que no se puede estar entre dos pensamientos: adorar a Dios y adorar imagen. No, no se puede. Es mejor definirse. Había un hermano cuando íbamos a reuniones en casa, ¿verdad? Ese le pedía a todos, a Esquipulas, a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? A la Virgen de Suyapa, y después pedía que yo orara por él, ¿verdad? Le digo, mejor hay que definirse. Es que voy a ver cuál me sale, ¿verdad? Les pido a todos, pero más de alguna me va a salir, ¿verdad? Pero no, no es así, ¿verdad? No es así. Tenemos que ser, como se dice, consecuentes. Adoramos a Dios, servimos a Dios, por lo tanto, todo lo que hagamos para el Señor, ¿verdad? Entonces, esto es interesante.
Después dice, de esta prohibición se deduce que el pueblo adoraba a Dios de una manera incorrecta, tomando su nombre en vano. Y así, ¿verdad? Esto es precisamente el más grande engaño de lo que es el espíritu de prostitución. Es precisamente, ¿verdad? La idea de que se puede adorar a Dios y se puede adorar a los ídolos. Esa es la idea. Hay personas que, créanme, en mi trato diario, trato con mucha gente, y hay gente que parece cristiana, pero parece cristiana, evangélica, renacido, pero parecen en todo, hablan bien de la Biblia, pero llega un momento en que se les zafa y empiezan a hablar de María, ¿verdad? De cómo se llama, de hombres santos, y se les zafa, y parecen cristianos, pero realmente creen ellos que están en ese doble pensamiento. Se puede tener, adorar a Dios y adorar a imagen, se puede, ¿verdad? Como dice Apocalipsis, ¿verdad? Si no se puede ser tibio. Si se es tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Mejor es que seas frío o que seas caliente. Es mejor eso, tomar una postura, frío o caliente, pero no tibio. O sea, no se puede ser medio cristiano. No se puede. Se es, no se es. Ni tampoco se puede andar coqueteando con los idólatras, como hacen algunos hermanos de algunas iglesias, ¿verdad? Coquetean con el catolicismo romano. No se puede estar coqueteando con los idólatras. No se puede. Miren, el Señor les dijo, no vayan a ese lugar. Aunque ahí, ¿cómo se llama? Se adoraba al Dios verdadero. Pero no vayan a ese lugar. Porque se van a contaminar. O sea, no se puede estar, hermanos, coqueteando ahí. Bueno, no va a pasar nada, pues. Bueno, quién sabe. Claro que sí. ¿Verdad? El Señor quería evitar que el reino del sur se contaminara de ese espíritu de prostitución. Porque eso es lo que iba a suceder, sin lugar a dudas. Y eso es para que vean, ¿verdad? Qué terrible. Como podemos decir aquí, ¿verdad? Podríamos hablar así como los políticos, porque en realidad Jeroboam era un rey. Como la política se metió en las cosas de Dios solo para mantener su puesto. A pesar que el Señor le había dicho a Jeroboam, ¿verdad? Le había dicho, mire, si andas bien, andas conforme a la ley, mis estatutos, ordenanzas, yo te voy a exaltar mucho más que David. ¿Verdad? O sea que tenía una promesa del Señor que si él seguía en los caminos, ¿verdad? Dios lo iba a exaltar mucho más que David. Pero vemos que este hombre no tenía fe, no creyó en lo que Dios le dijo. Solo pensó que el puesto ocupaba de autoridad, a pesar de que el Señor lo había colocado en su soberanía, lo había colocado ahí. Para que vean ustedes, ¿verdad? Que cómo los hombres pueden cambiar por, ¿cómo se llama? Cambiar, no creer al Señor o simplemente, bueno, si hago esto me va a afectar, ¿verdad? Es lo que pensaba así, ¿verdad? Pero tenía una promesa del Señor. Pero no, ¿verdad? Se aferró más, como dicen, se aferró al puesto, ¿verdad? Más que el Señor. Y hizo fracasar al pueblo. Y le quedó de apodo, ¿verdad? El que hizo
pecar a Israel. Ese fue, podemos decir, el sobrenombre que tenía, el que hizo pecar a Israel. Entonces, aquí, hermanos, ya hemos visto, ¿verdad? En este pasaje, en este versículo bíblico, cómo el Señor actúa, y cómo quiere evitar, ¿verdad?, que el pueblo, todo el reino se contamine. Entonces, a veces hace prohibiciones, ¿verdad? A veces el Señor dice, no, hagan esto, no hagan aquello. Así como les decía a ellos, para evitar un mal. Después el del 16, versículo 16, 4:16, dice, porque como novilla indómita se apartó Israel. Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Esas palabras me hacen recordar el Salmo 23. Me dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicadas pastos me da descansar, por aguas de reposo. Y me hace recordar a eso. Ahora, aquí Israel, o sea, el reino del norte, es comparado a una novilla indómita. ¿Qué es en verdad una novilla indómita? Una novilla indómita, hermanos, que no se puede domar. Es un pueblo que no se puede domar. Por más que el Señor ha querido domarlo, pero no ha sido posible domarlo. Entonces, el Señor toma un ejemplo de la ganadería. Entonces el profeta lo proclama. Entonces ellos saben lo que es una novilla indómita, una novilla que no se puede domar. Era para mostrar la condición espiritual del pueblo. Entonces sería comprensible para ellos. Nosotros somos como novillas que no se puede domar, como una vaca indomable. Básicamente así es la idea, una vaca indomable. O sea, parece fuerte, ¿verdad? Eso, como que le digan a alguien la vaca indomable, ¿verdad? Así le estaba diciendo al pueblo. O sea, les habla en forma dura. Pero ustedes son como una vaca indomable. Una vaca indomable. No los puedo apacentar. Entonces, claro, la vaca indomable jamás va a estar en el redil, siempre va al mundo, porque es indomable. Así era Israel realmente, era un simio. Cuando dice, porque como novilla, homo, es un simio, ¿verdad? Una figura de comparación, así lo compara, una vaca indomable. Dice, se compara a Israel con una vaca que no ha sido domada y se va del redil. Con esto de entender que Israel no ha querido arrepentirse y someterse a la voluntad del Señor para vivir bajo el pacto, sino que ha persistido en la idolatría. Este señalamiento es para todo Israel, sin hacer distinciones entre hombres y mujeres. Entonces, básicamente, hermanos, todos eran culpables de no someterse al Señor. O sea, una vaca que no puede ser domada. Entonces dice, se apartó de Israel. O sea, la vaca de, ¿cómo se llama? De monte. Hay novillas de monte, ¿verdad? La llevan al rey y la toman. Pero eso no ha podido domar. No, que siempre tira al monte. Así es Israel, así el Señor la compara. Entonces dice, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugares espaciosos. Esto me hace, como les decía, recordar el Salmo 23, donde el Señor actúa como un pastor que guía a su pueblo. Y esta es una pregunta retórica, ¿verdad?
O sea, es una pregunta retórica, pues, ¿cuál sería la respuesta? Obviamente, como que no quieren arrepentirse, sino que quieren de nuevo seguir al monte, no quieren dejar la idolatría. Lo que da a entender es que el Señor no los iba a dirigir, serían dejados a sus propios caminos. Dice, un pueblo rebelde que rechaza la dirección del Señor no sería llevado a lugares de descanso, ni sería protegido de sus enemigos. Sería, hermanos, la antítesis del Salmo 23. ¿Cómo leer el Salmo 23, pero al revés? Jehová no es mi pastor, todo me faltará, no me llevará a lugares de delicados pastos, no me llevará a aguas de reposo. Así de sencillo era esto, una cosa seria en que había caído. Bueno, hermanos, aquí nos quedamos. Vamos a seguir analizando, ¿verdad? Lo que nos falta del capítulo 4. Así que nos vemos en la próxima reunión, ¿verdad? Que el Señor les bendiga a todos, también a los que nos acompañan vía Zoom. Gracias. Bueno, hermanos, ha llegado el momento de despedirnos. Hagamos una pequeña oración antes de irnos. Señor, te damos las gracias por que hoy no estuviste aquí, Padre, porque venimos a escuchar tu palabra, Señor, y a aprender de ella, Señor. Señor, te pido que lo que escuchamos hoy, Señor, lo que entendimos hoy, lo atesoremos en nuestro corazón, Padre, y que marque una pauta de cómo debemos actuar, Señor, ante ti, de cómo debemos ser obedientes ante ti, Padre, y no dejarnos llevar por las corrientes de este mundo. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre, y gracias, Señor, por este tiempo que tú nos diste el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.